Muy buenas tardes, un programa más de Aprendamos Juntos, un programa que quiere compartir con ustedes una hora, un momento de reflexión, de compartir aquello que vamos haciendo y que tiene que ver con el trabajo interno. El trabajo interno, ¿qué será eso? Uno habla de trabajo, habla de términos que por ahí no se utiliza habitualmente. Y si uno resumiese, debiera ser el estar atento a lo que va pasando adentro de uno. Nosotros tenemos normalmente la atención mirando hacia afuera, atendiendo todo lo que nos propone la sociedad, y pocas veces nos ocupamos de llegar a la esencia de lo que nos está pasando a cada momento. Esto es una mesa de amigos que todos los lunes nos reunimos para compartir con ustedes justamente esa atención sobre aquello que consideramos en la vida es lo más importante. Hola Guillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Yo ando medio resfriado, pero contento, contento de estar nuevamente con todos ustedes. Luciano, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Estás con el micrófono muy arriba, me parece. Sí, que... Ahí está, ahí va a poner. Hola Enzo. Hola, buenas tardes. Vamos a anunciar el título. El título que es un poco la excusa para hablar de la vida, ¿no? Sí, el título del programa del día de hoy es El servicio. ¿Cómo ser un colaborador? ¿Y a qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere? Luciano. Uno realmente esto es una broma, digamos, es introducirnos en un tema de intercambio en el cual o durante el cual uno expone aquello que ha vivido. Es decir, cuando hay un servicio, cuando hay un colaborador, y yo me pensaba, me digo o observo, es decir, tiene que haber una necesidad. Es decir, siempre hay una necesidad en el medio. Cuando uno tiende a colaborar con alguien o cuando uno recibe ayuda porque alternativamente estamos en un lugar u otro, siempre hay alguien que es más alto, alguien que es más bajo, alguien que sabe más, alguien que sabe menos, y alguien con quien podemos colaborar o alguien que en determinado momento nos demos cuenta o no, nos está ayudando. Y tiene que haber un motivo, una causa, tiene que haber una necesidad de ayuda, porque si no, bueno, estamos en un lugar de confort por ahí que a veces es real y a veces no es real. Es decir, un problema, una necesidad se nos puede presentar en cualquier momento. A veces tenemos la energía y la fuerza para abordarla, a veces no tenemos tantas pilas, a veces no tenemos tanta energía y recibimos ayuda. Lo importante por ahí de esto, que a mí me parece fundamental, es el esfuerzo que hago para solucionar las cosas. Porque yo lo he podido comprobar en mi vida. Cuando uno hace un esfuerzo, que uno dice el máximo esfuerzo, y a veces no sé si es máximo o no, uno no tiene la seguridad de hasta dónde se esfuerza y hasta dónde siente que le duele el músculo porque está haciendo lo máximo que se puede, pero bueno, uno sabe que por ahí se preocupa, se ocupa y está haciendo un trabajo, está haciendo un desarrollo de algo en particular en la vida y llega hasta determinado punto y necesita una ayuda, necesita una colaboración. Y si uno es un buen observador, las ayudas llegan. A veces llegan a través de un amigo, a veces llega a través de una palabra, a veces llega a partir de algo que uno vive y que nos despierta, es decir, que nos hace ver algo que no veíamos, nos hace dar cuenta. Hay que estar atento y hay que ver la predisposición de uno para ayudar a los demás, para colaborar con los demás. Y muchas veces uno cree colaborar hablando, diciendo, y esto lo hemos tratado en la mesa y lo hemos charlado tantas veces, ¿no? A veces la colaboración es no decir nada,
a veces la colaboración es estar, a veces la colaboración es una sonrisa en lugar de un gesto adusto cuando quien tenemos enfrente necesita aflojarse porque el día ha sido complicado, porque el día ha sido demasiado duro. Entonces, ¿qué será la ayuda? ¿Qué será la colaboración? Ahora le estoy tirando preguntas, me miran los tres como muy atentamente en el desarrollo, pero... Vas bien, vas bien. Ajá, sí. ¿Cómo será la ayuda que uno da? ¿Cómo será la predisposición que tiene? ¿Cómo es la predisposición a ayudar y a recibir la ayuda? Es decir, hay tantos planteos que uno se puede hacer. ¿Cómo esto que les decía recién, la ayuda con una palabra? Por ahí observar la necesidad de quien tenemos enfrente, y muchas veces yo me he planteado y lo he hecho, no estar diciéndole, aconsejando, sino estar viendo cuál es la necesidad del otro e ir tratando de recorrer el camino que tiene que recorrer la otra persona. Entonces, el tema está abierto, estamos todos acá para poder dar las experiencias. Lo veo a Luciano muy sonriente, así que puede empezar tranquilamente. Sí, lo del servicio por ahí a mí me ha pasado, ¿no? De confunde el hecho de estar buscando continuamente qué hacer por el otro, quizás hasta el momento que el otro no lo está pidiendo, no lo está necesitando, y termina siendo como una traba en vez de una ayuda, ¿no? El servicio yo lo entiendo que sería en esto de estar atento en la vida, a la vida de uno y a la vez al entorno que lo rodea, que siempre puede estar esa posibilidad de que alguien esté necesitando algo, ¿no? Y si uno está atento le puede dar esa mano, que puede ser en la calle, puede ser en una fila, que a mí me ha pasado una fila de un supermercado, por ahí yo tengo un carrito más lleno y el que está atrás, que recién llega, tiene 2 cositas, y por ahí yo le digo pasá, ¿viste? Y la gente te queda mirando. Son pequeñas cosas que uno en la atención empieza a descubrir que por ahí nunca lo había visto. Por ejemplo, cuando uno no está atento, ¿no? Está atento a sus cosas, a su vida, a sus más cercanos y nada más. En el tránsito, en tantas cosas, ¿no? En sí, esa parte la veo yo como un servicio importante. Y Luciano, ¿cómo empezaste vos diciendo que a veces uno trata de colaborar y pareciera que dificulta al otro? ¿Qué sería eso? Claro, porque esto también del servicio es como que tiene que ser, no esforzarse por buscar quién está necesitando una ayuda, ¿no? Porque ahí es como que también se pierde el enfoque de uno. Y muchas veces en esto de estar buscando servir como si esa fuera como un trabajo importante y único, termina uno viendo que por ahí a alguien está necesitando algo que en realidad no lo está necesitando, pero para uno sí lo está necesitando, y va y lo hace, y termina, que el famoso dicho, ¿no? El comedido por ahí siempre sale mal. A mí me ha pasado muchas veces eso, de por ahí hacer algo que después termina diciendo, no, pero yo no quería hacer nada, y te terminás sintiéndote mal, y ahí me he dado cuenta que lo que me pasa es que por ahí, en esto de que por ahí a mí naturalmente no me sale de estar atento, termino como desequilibrándome y yendo a por ahí a estar ayudando sin que me pidan, y por ahí terminás causando un problema, ¿no? Claro, lo que yo pensaba es que para ayudar uno tiene que saber. Uno no puede dar lo que no tiene. Sí. Entonces, cuando uno trata de dar una ayuda, tiene que tener ese conocimiento que al otro le facilite. Es decir, pinchaste una cubierta, yo voy a ayudarte y tengo que saber algo, porque si no, seguro te complico. Sí. Seguro. Sí, y ese ejemplo, que es un ejemplo sonso de mecánica, se puede extender a cualquier situación. A cualquier situación. Y a veces la ayuda por ahí, que lo hemos dicho y lo dijimos al principio, es acompañar, estar, pero no meterme a sacar una tuerca cuando no sé. Es decir,
Sí. Hay distintas como formas es decir, la presencia, el acompañamiento, el silencio, un silencio amigable, un silencio que le esté dando al otro a través de una irradiación, a través de una alegría interna, de un estar bien y transmitirlo, puede ser una ayuda mucho más importante que, por ejemplo, esto de que uno pretender ser comedido y meter la pata. ¿Cuántas veces pasa, no? Sí, y también esto del servicio, yo como que nombré una parte, ¿no? Que la parte de la atención en la vida diaria de uno, pero también está esto de estar atento al otro, que muchas veces puede estar pasando un momento mal, que no lo quiere expresar, pero uno por ahí, si está atento, no se da cuenta por actitudes o por forma de actuar de la otra persona. Y como vos decís, en silencio por ahí, sin que ella se dé cuenta que vos te diste cuenta, acercarte o llamarla o decirle voy a tomar unos mates, y vos notás que le cambia un poquito la onda, sería la persona, ¿no? O sea, el estado, la emoción. Y quizás si se da la posibilidad de preguntarle o no en esa charla, pero bueno, eso es una forma también, yo lo veo como un servicio, ¿no? El estar atento a por ahí dar una mano a personas que quizás no saben o no tienen con quién contarlo, y uno se puede acercar para que le cuente o no, pero por lo menos acompañarla, como vos decís, ¿viste? Estando en silencio o tomando unos mates o hablando de cualquier otra cosa, pero por ahí eso termina siendo algo bueno para la persona que está pasando ese momento mal, ¿no? Sí, identificar también si esa persona está gustosa de que uno la acompañe, ¿no? Porque muchas veces uno está queriendo ayudar y en realidad quien tenemos al lado no quiere ni que lo hablen. Sí. Entonces por ahí es mejor retirarse, es mejor esperar el momento oportuno, es mejor nunca hablar, es decir, es mejor no estar. Ahora, depende de cada situación, de cada psicología, de tantas cosas, ¿no? Sí. Yo lo que pensaba con esto del servicio, que ahora que uno entiende el valor del servicio y de la colaboración, que es como que uno tiene que desaprenderse y aprender de nuevo, porque a mí de chico me enseñaron todo lo contrario. Si había una cola había que ver cómo ganar para pasar primero, o bueno, también será un poco la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Ahora entiendo tantas cosas. ¿Viste? La típica vivada criolla que mal llamamos. Y uno cuando empieza a entender y ver esto del servicio, y es como que siente a veces esa necesidad o esas ganas, como decías vos, Luciano, te querés ir al África a ayudar y no te das cuenta que no le das el permiso a una persona para que pase cuando llegan los dos juntos, o en tu casa no colaborás con levantar la mesa. La atención es primordial como para poder dándose cuenta de lo que estamos haciendo, porque si no podemos de la boca para afuera o soñar o inclusive hacer cosas por los demás, pero no estamos siendo conscientes de dónde las hacemos, qué es lo que nos está motivando, por qué lo hago y cómo lo hago. Si es porque quiero que me vean que yo ayudo, si es porque de esto voy a tener alguna recompensa. Eso solamente no lo podemos responder nosotros, y a través de una buena atención vamos a poder identificarlo. Ahí yo leía un cartel hace mucho tiempo que decía nosotros servimos, y tal vez sí, quien había colocado el cartel servía, pero no es uno el que tiene que estar expresando que uno sirve. Es decir, ¿desde dónde viene ese servicio? Y uno tendrá que evaluarlo. Es decir, ¿viene desde el orgullo? ¿Viene que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha? ¿Cuánta sabiduría que hay ahí? Entonces, ¿cuántas cosas se pueden hacer en colaboración a los demás y pensando en el bien común sin estar declamando sobre eso? ¿Cuántas cosas se pueden instrumentar, vivir pensando en los demás? Y lo que también lo hemos dicho en estas reuniones, uno está por ahí pensando en lo mal que está el mundo
pensando en el desastre de África o que pasó tal o cual cosa en un país escandinavo y no vemos el que se tropezó al lado nuestro. Entonces es como una teorización de temas y no hacemos nada en forma práctica y concreta. Aparte, recordando esto, porque a mí me lo vi muy patente el tema de salir, querer ayudar y ver que otras personas que yo estaba identificando que por ahí iban por ese camino, daban permiso, y yo después me veía que yo no daba permiso a la gente que cruzaba. Es como que el ego se siente herido, o sea, yo soy importante, yo tengo que ir primero, o uno se como que tiene que ir por la vida sacando pecho. ¿Y por qué? Bueno, eso cada uno tiene que responderlo, ¿no? ¿Es tan así, es tan importante, que soy tan importante yo, o son otras las cosas que importan? Otra cosa que también quería traer hoy a la mesa, yo de chico iba a los Boy Scouts, también te van a cerrar otras cosas. No, la verdad que fue una experiencia muy linda de chico, y ahí lo que nos enseñaban, la buena acción diaria. Teníamos que hacer una buena acción por día y ya está. Después me estaba pensando hoy, ¿no?, en esto. ¿Cómo puede ser? Yo ayudo a alguien a cruzar la calle y ya el resto del día ya está. De licencia. Estoy de licencia. ¿Es una obligación servir? ¿Cómo es el tema? ¿O buscamos lo justo? Sí, hay veces que la práctica... uno fuerza determinadas conductas que después se convierten en cotidianas o prácticas fluidas dentro de uno. Una sola acción buena es medio poco, ¿no? Es decir, vas a tardar 200, 300 años para crear una conducta. Tal vez nunca, porque las otras son tantas las malas que... Pero no está mal, es decir, si es algo periódico como entrenamiento. Y sí, como un primer paso. Claro. Ahora nunca vamos a dar todos los otros pasos que siguen. Hay algo, cuando yo pienso solo en mis problemas, cuando mis problemas son los más grandes del mundo y son los más importantes, rara vez mi atención se posa en la necesidad de quien tengo al lado. Es decir, no veo cuál es la necesidad de los demás. Y en pequeñas cosas uno puede ejercer esa colaboración. Es decir, si yo ensucio un plato, si yo como, tengo un plato y lo lavo, estoy pensando en el que está al lado, estoy pensando en el que viene atrás. Si yo lo dejo, y lo dejo inconscientemente, porque por ahí uno puede... Solemos decir, no, es desatento, es desatención, pero hay algo más atrás. Es decir, cuando yo tengo una desatención y entro con los zapatos embarrados y no estoy pensando que alguien lava y yo no soy el que lava, es decir, no estoy pensando en el otro. Entonces es una actitud de bien común, de colaboración, que ya no va tanto a cuál es solamente tu necesidad, sino hay una forma de conducirme que hace que esté colaborando porque estoy dando los pasos correctos, porque estoy haciendo lo que debiera hacer. Por ahí uno lo hace primero desde la cabeza, pero después lo va practicando, lo va sintiendo y se hace conducta, como decíamos recién. Es bastante más que una buena acción por día. Y esto que vos decís, Luis, de... Si yo no limpio el plato que ensucié, o si entro y ensucio el piso y no presto atención de que otros tienen que estar limpiando, ¿tengo conciencia o en algún momento me pregunto quién está haciendo el trabajo que yo no hago? Porque lo que yo no hago se lo estoy cargando a otro. Alguien lo hace. Entonces a veces por una cuestión de empatía, de entender que mis necesidades son iguales que las del otro, es que uno debería prestar más atención y no sobrecargar al resto. Claro, hay cosas que son dichas hace tanto tiempo y uno no las lleva a la práctica, pero que simplificarían todo el abordar, claro. Haced a los demás lo que querés, o tratad a los demás como querés que te traten. Y eso simplifica todo, simplifica la convivencia, simplifica el no estar cargando al otro,
decir, cargando en cuanto a problematizarlo al otro, es decir, y es algo muy simple. Ahora, ¿qué hace que no sea tan simple? ¿Qué hay en mi egoísmo? Apuro, es decir, ¿qué es lo que se mueve? Es decir, no estar pensando en que el otro es un ser que tiene necesidades. A mí me pasa muchas veces que al ver el error del otro, en lugar de estar naturalmente pensando en cómo lo ayudo, cómo colaboro, entro a mirarlo de costado, entro a veces con palabras, las menos hoy, pero mentalmente, y no es muy distinto, estoy criticando qué es lo que está haciendo. Entonces, qué diferencia de actitudes, ¿no? Porque yo puedo estar viendo la dificultad de quien tengo cerca y estar pensando desde mi corazón cómo hago para ayudarlo, y normalmente lo que sale de una es cómo lo desbarranco encima. El otro tiene un problema y yo lo tiro a la banquina. Te veo, Guillo, muy asintiendo, muy modoso allá. No tenés voz hoy. No, hay algo que está escrito, que no es un invento mío, de origen griego, que dice que cuando el otro no quiere, uno no puede. Sí, es tal cual. Ese es el principio de empezar a ubicar qué es lo que es ser colaborador. También es algo muy importante emplear el verbo en sus tiempos justos. Yo he tenido que mejorar en la medida que tengo recordación. Llego a mi casa, compré tomate porque lo vi tan lindo. Llego a mi casa, te compré tomate, y somos dos los que vivimos. Ese te compré que fastidia, que molesta, porque es una acción para dos. Uno, al hacer esa diferenciación, uno no se da cuenta que se ha perdido la calidad de colaborador. Por más que uno cree que a veces ser un mandado es ser colaborador. Entonces, esa parte griega que mencioné, yo creía que era un problema de los griegos o de los argentinos o de los africanos, pero después, una madrugada, uno está en silencio. ¿Y por qué no lo llevo adentro? ¿Cuántas veces mi eje central me dice que puedo hacer y hay una parte mía que se niega a hacerlo? Que no quiere. Que no quiere. Por lo general, siempre uno habla cómo le ajustan los zapatos, es el orgullo, una vanidad, que son opuestos a la humildad. Uno, para ser colaborador, tiene que ser muy humilde. La humildad jamás espera nada. La humildad nunca pide, sino que hace en silencio. Otro ejemplo donde yo trabajaba, eran muchos empleados y con el tiempo fueron ampliando los baños. En un principio eran los baños muy pobres. Y vos veías que eran unas asquerosidades. Y había una buena canilla, buena agua y baldes. ¿Cuántas veces uno, teniendo la posibilidad de tirar un balde en los inodoros, ocupó el baño rápidamente y huía? Uno, como hasta yo notaba que aligeraba los pasos para no estar en un lugar tan feo y que nosotros lo habíamos hecho feo, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo que siempre repetimos a través de los años, que si uno no toma la decisión de pasar todo por el interno nuestro, después lo otro se complica. Te llevo en auto y al otro día la misma acción es al revés y el otro no te lleva porque tiene que ir a buscar su hijo, porque tiene urgencias de mecánico, porque está perdiendo aceite el auto, y uno va al colectivo, pero no,
hay no pensamientos en paz. claro, hay pensamientos muy fuertes, como Claro. yo ayer lo llevo hasta la casa y hoy que yo no tengo auto, es decir, para ser colaborador, primero uno tiene que ser colaborador de uno mismo. Uno tiene que aprender a manejar o a graduar la lavandina y tomar lavandina, como ejemplo, por Limpiarse favor. por que nadie- dentro. claro, y hay que limpiarse por dentro. Cepillarse bien para después ya colaborar cuando se convierte en una acción externa, ya sea limpia. Porque si no, Luciano dijo algo, uno se entra a complicar solo. Y no solamente es la carga de uno, sino que se la transfiere a quien uno en un principio quiere ayudar. Claro, o y quiere lo carga colaborar. peor todavía. Bueno, si les parece, vamos a dar unos teléfonos, Las vías de comunicación. vías de comunicación. Antes se decía vías de comunicación y eran 2 teléfonos. Ahora las vías de comunicación Son- es un WhatsApp, teléfono, mail. es decir, Son distintas vías. Son vías de comunicación. Sí, para el que lo desee y se quiera comunicar con el programa, puede hacerlo a través del WhatsApp del programa, que es 011-2186-2415, al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o al Facebook de Aprendamos Juntos. Cuando quieran proponer un tema, gustoso lo recibiremos y bueno, por ahí lo Cualquier abordamos. comunicación, proponer un tema, alguien que quiera aportar algo de lo que estamos hablando el día de hoy o lo que sea, nos pueden escribir, siempre recordando que sea de forma escrita para que lo podamos leer mientras estamos al aire, y bueno, será bienvenido. Bueno, si Sebastián nos da el ok, vamos a una pausa musical y volvemos enseguida. A ver, Luciano, vos que estabas hablando. No, nada. El tema de hoy El tema de hoy es el servicio. es el servicio. Nosotros siempre hacemos una referencia y una invitación a que ingresen en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que hay muchísima bibliografía allí, hay extracción de conferencias que ha dado Daniel Ferminades, y es como un poder profundizar sobre todos estos temas que uno, es decir, con una hora de escuchar o con una hora de hablar esto, es lo que decíamos hace un rato, es como si fuese la buena acción del día, es medio poco. Entonces en la página de la fundación, que se entra así, impulso de una nueva vida.org, pueden investigar, pueden llegar a encontrar, esto yo lo veo como si fuese, a veces uno vive cosas y es como una madeja, como que uno no encuentra la punta del ovillo, y cuando uno encuentra alguna punta que no tiene por qué ser la misma para cada uno, uno va desentrañando lo que le está pasando, aquello que le ocurre, y a veces en inconsciencia, en desatención, uno no sabe por qué, y entonces vienen consecuencias como estoy contento y no sé por qué, estoy triste y no sé por qué. Entonces el estudiar sobre estos temas nos abre una puerta. Después de abrir esa puerta, uno tiene que vivir, tiene que transitar, tiene que hacer la experiencia. Y la invitación de meterse adentro y ver estos títulos que damos nosotros, que son nada más que una excusa para hablar de la vida, es que cada uno haga su experiencia, que cada uno viva con sus dificultades, con sus aciertos, pero que sea cada vez un poco más consciente de aquello que va viviendo, de ese tránsito que todos lo vamos haciendo. Es decir, nos guste, no nos guste, con más atención, con más desatención, con más conocimiento o con todavía falta de conciencia, es decir, uno sigue transitando, es decir, sigue viviendo. Hacer de la vida un estudio permanente que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con ir viendo
más allá de lo que se ve, profundizando aquello que hoy normalmente no se tiene en cuenta y que son temas de la vida, que es la vida. Bueno, el tema de hoy es la colaboración. ¿Y cómo colaboro, no? Si no me pongo a lo último, no puedo colaborar. Es decir, un poco lo decía Guillermo, yo lo había pensado, es decir, si yo quiero estar en primera fila, que es esto de decir, bueno, yo hago la buena acción o yo les estoy sirviendo a los demás, y es el orgullo el que me va, por más que haga algo que sea positivo, me va a estar deformando la esencia de aquello que estoy llevando a la práctica. Entonces, ponerme atrás y tratar de ver la necesidad de los demás. Y para ver la necesidad de los demás tengo que ponerme en los zapatos de los demás, porque por ahí entiendo desde mis zapatos y entiendo algo que no es lo que está viviendo el otro. Entonces, tratar de entender para poder ayudar. Si no, lo más probable que pase esto que hablaba Luciano hace un rato, que termino siendo un comedido más que está metiendo las narices donde no le corresponde, y lo que pasa es que no entendí qué es lo que estaba pasando. Sí. Esto del servicio y de colaborar va muy de la mano con ese trabajo interno, ¿no? Que por ahí muchas veces acá hemos puesto en la mesa, hemos hablado. Cuando uno se pone o sea, conoce todo esto, ¿no? De la parte de estar atento a lo demás, de estar atento a uno en la vida, poniendo amor en todo lo que hace, hace que uno preste más atención a las cosas, y de esa forma es muy diferente al hecho de estar buscando servir porque dicen que es algo bueno y hay que hacerlo. Porque cuando uno busca servir es cuando uno puede cometer muchos errores, porque en realidad el servicio no hay que buscarlo, el servicio se presenta y muy, muy cotidianamente, ¿no? En la vida de uno. Y es un servicio que quizás muchos no lo tomen así, pero es como hablaba hoy, ¿no? Desde estar en una fila y por ahí ver a una persona que por ahí está incómoda o tiene un bebé o tiene pocas cosas, dejarla pasar en la calle, dejar pasar un auto, un hombre quiere salir de un estacionamiento y hay una fila de autos y nadie le da paso. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero todo eso se presenta, ¿no? No es que uno lo está buscando. Pero la forma de verlo es esa atención un poco sacada de uno mismo a lo que yo necesito y lo que a mí me importa, y ir por la vida llevando eso que uno necesita, pero también estando abierto. Es como abrir esa mirada, ¿no? hacia todo lo que uno lo rodea, ¿no? Y de esa forma uno se encuentra con esa necesidad del otro. Es muy común ahora que haya muchas depresiones o sensaciones así de tristeza, de no entender muchas cosas y no saber cómo seguir adelante. Y muchas otras personas se ponen en esa postura de psicólogo, de querer darle una mano hablándole, tratando de guiándola, que no está bien, que no está mal, pero también entender, como hoy decía Luis, que para poder lograr un buen acompañamiento en ese sentido, uno tiene que por ahí observarse más y hacer un cambio en uno, ¿no? Como una limpieza en uno, que es lo que también decía Luis. Porque por ahí uno se prende de eso, de que le es fácil hablar de ciertos temas o acompañarlo o asintiéndole, ya va a pasar, qué sé yo, y se siente bien por lo que hace y piensa que eso es un servicio y quizás es más profundo lo que le pasa, pero para poder saberlo uno tiene que por ahí observarse a uno mismo, trabajar sobre uno mismo para desde ahí con más claridad poder observar o acompañar mejor a la otra persona, ¿no? Claro, hoy decíamos, uno no puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces, exacto. Indudablemente esto de limpiarse por dentro es ir adquiriendo conocimientos que podrán hacer, si uno tiene la predisposición, que uno colabore. Entonces yo decía, antes me pasaba a mí que en una mezcla de querer servir y orgullo, yo estaba preguntando, ¿sí?, cuál era la necesidad, que es un poco tu planteo de hoy, Luciano. Ahora, yo tengo que estar ofrecido. Claro. Yo tengo que
saber mi predisposición interna. Y lo difícil es saber qué es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, una vez que yo estoy ofrecido a colaborar, cuando se presenta la necesidad, sé cuál va a ser la consecuencia de mi conducta, es decir, sé cómo voy a conducirme. Entonces, esto de de ser un colaborador tiene que ver con una actitud interna, que al principio es una actitud solamente, y luego cuando uno empieza a llevarlo a la práctica se convierte en conducta. Pero primeramente yo tengo que estar predispuesto, tengo que estar ofrecido, porque si yo puedo estar predispuesto a pelear o a tener una conducta amigable. Y es una atención sobre mí mismo. Y entonces, respecto a la colaboración, yo puedo estar con la predisposición de sonreír frente al que tengo enfrente o de gruñirle. Y en la desatención y en lo que nos pasa cotidianamente, de las dificultades, de lo económico, de bla, 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 tantas cosas que hemos dicho siempre, uno está más predispuesto a la pelea, a los propios problemas, a no sonreír, sino estar buscando el pelo en la leche. Entonces, yo entiendo que uno debe estar ofrecido y ante la necesidad del otro, ver cómo uno puede ayudar. Claro. Sobre todo al colaborar, nosotros tenemos estructuras de crianza, estructuras desde el lugar que a uno le ha tocado nacer. Yo creo que para colaborar en lo que sea, uno también tiene que hacer una reflexión si somos todos hijos de Dios y somos todos iguales. Eso nos va a permitirnos hacer una selección que va más allá de nuestra voluntad. Está en tu casa, golpean la puerta, un pedacito de pan. ¿Y por qué uno hace una selección si tiene pan oreado y pan fresco? ¿Por qué cae pero inconscientemente en el pan oreado? Si es tu hermano, si dentro de ese que hoy está pidiendo accidentalmente hay una misma chispa que es la chispa mía, es determinante lo que yo selecciono. No se me ocurre ni hacer un mix, si le doy dos panes, uno fresco y el otro oreado, sino que uno siempre hasta colaborar también llevado al dar, selecciona. Te piden zapatillas, vos tenés 4 pares de zapatillas, le ofrecés la última, esa que ya los días de lluvia se cuenta que andás en el agua por los agujeros que tiene. Pero todo eso es volver al laboratorio interno, es decir, uno tiene una familia, tiene una casa, tiene timbre que golpean. Entonces todo, si uno está en esa tensión, sin irte a los Himalayas, ni, como dijiste hoy, ni hablar los grandes problemas del mundo, uno los tiene a mano para ser transformador de esas pequeñas cosas. Que la casa, que la vida, que son los vecinos, no irme un poco más allá. Yo por ahí soy medio volador. Que la grieta, que no la grieta, que aquello, que lo otro, y el ejemplo está ahí. Mejor dicho, el material para trabajar lo tenés ahí, en tu casa, en todo lo que sea contactos que uno a diario tiene, más frecuentes, menos frecuentes, pero son esos los momentos, ¿no? Muchas veces nos hemos hablado y uno se lo ha planteado, ¿cuál será la actitud de uno cuando haya un solo pan? Claro. ¿Qué es lo que hacemos, no? Y uno tiene que saber hasta dónde va a llegar la entrega, porque lo más probable es que se vea la verdadera esencia de las personas cuando hay necesidades grandes, cuando hay situaciones graves, y ahí pienso que se ve la verdadera madera o el trabajo
que hemos hecho o que podemos hacer, que todos los podemos hacer, porque cuando hay abundancia es fácil dar pan. Ahora, y cuando no la hay, ¿cuál es la actitud que tenemos? Sí, una escuela permanente esta, Sí. que uno, a pesar que le gusta descansar, una parte de uno, es como que ya uno tendría que meter un ritmo a la vida sobre estas cosas y no descansar, sino ir multiplicándose en un conocimiento, en una experiencia, siempre para ofrecer, dar. No queda, uno tampoco tiene grandes temas ni es tan importante en una sociedad para dar a multitudes, pero es en el diario vivir uno tiene que dar en la atención, no dar, y está bien eso que vos decís, Luis, cuando hay abundancia son todos caballeros, Tenemos buen humor. y en las urgencias donde se nos complica casi a todos el tema ¿no? Caes con un enfermo, una sala de guardia y querés pasar derecho, porque el único que tenía un enfermo sos vos. Ahora hay 20 tipos tirados, choques de moto, de auto, se han quemado y están No en la misma situación que vos. Y ahí sí, uno entra a ser víctima del desequilibrio, es decir, vos estás bien o dulce, como yo le digo, vos al equilibrio crees que lo manejás, pero ante una situación extrema, ahí viene todo lo que no pudiste hacer, ahí viene todo lo que no fuiste consciente para lograrlo. Y yo no estoy hablando de una altura, estoy hablando que es lo que me pasa. Hoy yo digo esto, me tocaron la puerta y pude salir. Pero si mañana juega Messi y está por hacer un gol y me tocan el timbre, salgo corriendo en vez de como un humano, como un perro. Y ¿qué quiere? Es bravo esto. Hay que estar en atención porque si no, uno también ha tenido sus momentos de equivocación, que ha querido declamar cuestiones como que la tiene superada. Parte de la humildad es darse cuenta de que uno sí, en la atención va marchando, pero acá en todas estas cosas que nosotros planteamos, al superado lo llevaron preso. Sí, el superado de hoy, mañana. Claro. Uno tiene que prepararse para situaciones difíciles, uno tiene que prepararse para la guerra. Y si viene la paz en buena hora, que es lo que uno anhela, que siempre estemos en paz, pero no es la realidad actualmente. Es decir, si uno observa en detalle, la violencia está en la calle. Y yo considero nosotros hoy, y todavía en esta ciudad, en Paraná, uno vive bastante bien comparado con otros lugares. Pero de todas maneras, es decir, yo tengo que prepararse para situaciones extremas. Y esa preparación es poner en movimiento mecanismos, poner en movimiento pensamientos, poner en movimiento el corazón para que pueda tener una conducta lo más humana, lo más cercana a ser un colaborador. Y al ser un colaborador con quien tengo al lado, con quien tengo enfrente, uno está colaborando con lo que dictan las leyes de Dios, las leyes del Padre. Es decir, partiendo, y esto es una expresión mía, así, partiendo de que somos hermanos, partiendo de que tenemos la misma esencia, si uno ayuda a otro y ayuda a un hijo de Dios, es decir, en esencia, en espíritu. Después somos lo que somos lo que podemos, hacemos lo que podemos, intentamos, es decir, pero siempre teniendo un norte, teniendo una dirección, cada vez podemos ir
mejorando un poco cada día, ¿no? Y acercándonos a esa esencia. Una vez a mí un familiar muy cercano, ¿no? Hablando de cosas de la vida, como que le comenté esto de la atención hacia los demás en las cosas, ¿no? Que puede llegar a citar, y él me dijo, pero ¿por qué yo voy a estar atento a aquel si al aquel vecino, si aquel jamás ni siquiera me saluda o me ofreció algo cuando necesitaba? Esa es una posición muy común de la gente, ¿no? El hecho de que de no ayudar a quien ve que se lo merece, o de no ayudar porque si nadie ayuda, porque yo voy a ayudar. Y la razón de la actualidad de la sociedad, de cómo estamos a nivel mundo, es por esa razón, porque en realidad uno no está atento a servir o a estar atento a la necesidad de que puede llegar a tener el otro, ¿no? Y también en esto de servir, hay que estar atento a que muchas veces uno sirviendo produce un daño, porque la otra persona no es que está necesitando, sino que está en una postura cómoda de no querer hacer lo que le corresponde, ¿no? Y esto me viene también ejemplo a nivel conocidos, que por ejemplo está pasando un mal momento de plata y ayudarlos, y todos los meses termina estando mal de plata y todos los meses ayuda, entonces se hace como una seguridad de que no te preocupas por llegar a fin de mes, porque sabes que total te ayudan. Claro. Y ahí uno está perjudicando a la otra persona. Uno piensa que está ayudando, pero en realidad está perjudicando, porque no le ayuda a crecer, ¿no? A que se haga responsable, a que en algún momento sufra, pero sufra esa falta, pero por una cuestión de irresponsabilidad de ella misma, ¿no? Entonces también en esto de ayudar, muchas veces se cae en eso, de estar en realidad hundiendo a la otra persona porque no lo está dejando crecer, sería. Y eso es muy común por ahí con la gente que uno quiere, ¿no? Con un hijo, con un hermano, con un primo, ¿no? Sí, y lo que a mí me ha servido es, ante la duda, otorgar. Ante la duda. A veces uno no tiene duda. Y esto que vos decís, claro, se tenés la certeza. Es decir, exacto, otorgaste una vez, otorgaste 2 veces, y cuando llegás a la 99, algo te dice que las cosas no funcionan. Ahora, ante la duda, es preferible perder a estar tratando de ganar algo que no tiene por qué ser económico, sino ganando en orgullo, ganando en ser más que el otro, pero ante la duda, otorgar. Es mi experiencia por ahí, es decir, ¿cuántas veces ha pasado que te piden una moneda y vos sabés que esa moneda no tiene un buen fin? Pero puedo firmarlo, puedo decir esto está mal por tal motivo, y la mayoría de las veces no sé. Entonces, ante la duda, me sirve. Y cuando uno tenga más conciencia y pueda ver más allá, va a ser más justo también. Porque el ser bueno, es decir, otorgar de más, el ser bueno, tampoco sirve. Es decir, esto que vos decías, si soy bueno, sí, te doy, y bueno, no dejo que la otra persona crezca, porque las dificultades y los problemas están presentes como oportunidad de crecimiento. Exacto. Sí. Otro pensamiento que muy comúnmente tenemos es decirnos, es tanta la necesidad de qué sirve lo que yo pueda hacer para no hacer. Para no hacer. Y bueno, de esto me acuerdo de eso que es tan común, que el premio no está en la meta, sino en el camino recorrido. No está en lograr el objetivo, sino en el máximo esfuerzo realizado. Exactamente. Así era. Así era. Y que tal vez tenemos que dejar de ser tan exitistas y pensar que yo colaboro si se va a terminar el hambre en el mundo, si no, no. Entonces, por poner un ejemplo, tal vez podamos hacer un montón de cosas, no vamos a solucionar todos los problemas que haya en el mundo,
por ahí le podemos solucionar el problema a un hermano que tenemos cerca. Y también, volviendo a lo más básico, como decíamos hoy al principio, en el hogar mismo, con un plato que por ahí ensucié y no limpio, hacer la experiencia. Si muy comúnmente uno no lo hace, o a veces inconscientemente porque se distrajo, como decíamos hoy también, no ayuda o no colabora. Ver cómo se siente, qué pasa con eso, y ver cómo uno se siente cuando dice, hoy voy a encargarme yo de limpiar, de hacer esto, de tratar de colaborar un poco más con el que tiene al lado. Y bueno, y después ver ahí qué es lo que uno siente. A mí me sirve mucho porque sinceramente, la verdad, me siento mucho mejor cuando no me distraigo y estoy en atención y ayudo, a cuando me dejo que el egoísmo me gane y me quiero ir a dormir temprano porque estoy cansado. Pero bueno, eso van cada uno. Sí, y hay dos factores, si vos decías egoísmo, y yo te junto, o tres: egoísmo, pereza y orgullo, que hace que no podamos ver al otro como un hermano. Uno tendrá que verse y sí poner en práctica humildad, poner en práctica esto de la colaboración y ponerlo en práctica. Es decir, no, uno al principio, decíamos hace un rato, lleva adelante conductas que son muletas, porque uno dice, bueno, tengo que hacer tal cosa, entonces se apoya en la muleta, en el bastón que ayuda a dar el paso. Y después va siendo el paso un poco más ágil y cada vez más ágil y no necesita de la muleta. Todo está conectado, todo está relacionado, todo tiene que ver con ese conocerse a sí mismo, con ese saber que nos está pasando y hacer la práctica. Si vos dabas ejemplos recién, que es la vida cotidiana, y bueno, hacer la práctica. Y no va a venir de afuera quien nos diga esto es de tal manera, sino podemos llegar a investigar, podemos llegar a compartir, podemos llegar a leer, pero la experiencia de cada uno nos dará el conocimiento, y ese conocimiento es el que nos llevará a movernos y a transitar cada vez más consciente, y en definitiva esa conciencia naturalmente va a hacer que colaboremos con los demás, porque no hay otro objetivo en la vida que estar sintiendo las necesidades de los demás como propias. Entonces sería una consecuencia natural cuando uno va actuando y viviendo desde su corazón, que colabore. Es lo que va a pasar. Cada uno hará la experiencia y podrá decir si eso es como lo estamos expresando, o bueno, si no, que nos manden por WhatsApp alguna sugerencia. Sí. Estamos llegando al término del programa, y el tema que el título de lo que vamos a charlar y de lo que vamos a expresar tiene que ver con el perdón. Así era, es decir, un poco es el perdón y perdonarse a sí mismo para poder perdonar. Lo dejamos abierto, lo dejamos como inquietud, lo dejamos como un tema, un título que es digno de observarse durante una semana para poder expresar qué es lo que hemos vivido, qué es lo que nos pasa. Bueno, vamos terminando, ya estamos pasados de horario. Guillo, has hablado poco, pero no has tenido voz hoy. Sí, vamos a mejorar para el lunes. Abrazo de amor y voluntad. Luciano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Enzo, muchas gracias, hasta el lunes que viene. Será, si Dios quiere, hasta el lunes próximo. Gracias a Seba en los controles. Y bueno, un programa más de Aprendamos Juntos y una invitación para el próximo lunes. Gracias.